siempre les digo que este espacio es precisamente para darles la información que ellos necesitan para poder hacer las cosas bien, para que entiendan cuáles son las oportunidades que tienen al momento de ver Estados Unidos como una opción, de ver Miami como una opción y por supuesto aquí estamos en la mejor actitud para poderlos ayudar y les comento siempre que no trabajo sola, que trabajo primero con un equipo de agentes inmobiliarios en diferentes partes de acá de lo que es Florida y también con un equipo especializado de personas que me apoyan en créditos hipotecarios como tú, personas que me apoyan en la parte contable, las personas que hacen las LLC, los abogados de bienes raíces, los abogados de migración, tenemos las compañías de property management, o sea, tenemos todo el equipo para poder ayudar a estas personas que, bueno, que tienen ya pues el interés y la visión de invertir acá. Y estoy aquí acompañada, muy bien acompañada el día de hoy por mi querido amigo Mauricio Ordóñez. Mauricio, cuéntanos un poquito de ti. No, no, Mine, muchas gracias. Gracias de nuevo por tenerme aquí y gracias a todos los que sacaron un ratico. Yo sé que hablar de la deuda no es chévere, pero hablar de Miami y de Orlando, lo que está pasando acá sí es espectacular y nos emociona gritarle a nuestra comunidad hispana. Soy colombiano viviendo hace 26 años en la hermosa ciudad de Miami, donde el sol ilumina diferente, como digo yo, con todo respeto, el resto del mundo, pero lo que está pasando aquí en Miami es espectacular y le estamos gritando al mundo que tanto tú con tu equipo, todo lo que tienes detrás y yo con el mío en la parte de apalancamiento financiero, pues podemos ayudar a la comunidad hispana, no importa la nacionalidad que quiera invertir en una o muchas propiedades residenciales, en el caso nosotros comerciales también y préstamos de construcción. Hoy hay mucho apetito por el inversionista hispano en muchas cosas, no solamente comprar un apartamento, una casa como digo yo, debería existir aquí como un semestre de cómo venirse a vivir acá, cómo hacer inversiones, pero precisamente tú has creado un equipo para facilitar este semestre y ojalá hubiéramos tenido muchas personas como tú antes. Porque siempre digo que las malas inversiones son los malos asesoramientos y tú tienes un equipo espectacular. Me encanta cómo tú manejas y desarrollas el equipo. Siempre eres, si quieren apalancarse, primero se tienen que precalificar antes de que yo le muestre algo. Y es ahí donde seguramente entraremos hoy con este tipo de Así es. preguntas. Pero el sistema americano es para con todo el mundo, Ney. Mucha gente cree que por el hecho de no tener sino una visa de turismo, a veces no ni siquiera tener visa para ingresar a los Estados Unidos, no tienen cuenta bancaria, no tienen nada acá, han venido una vez, dos veces o muchas veces, pero no tienen ninguna cuenta bancaria. ¿Quién les va a poder ayudar en el asesoramiento de invertir? Y la gente cree que tiene que ser millonaria o tiene que tener todo el efectivo o tiene que tener cuenta bancaria acá, muchas cosas. Y yo siempre me copio de una palabra de un colega tuyo que es: la gran mayoría de la gente se descalifica por sí sola por el hecho de no levantar el teléfono y preguntar. Así El es. hablar con nosotros no cuesta nada. Entonces yo soy un hispano más que este país me recibió con los brazos abiertos y hemos hecho una empresa muy bonita, tengo una familia muy bonita acá. Entonces estamos muy contentos de este país, de verdad, que nos ayudó, pero mucho más contentos en poder participar en tu equipo y poderle gritar a todos esos inversionistas que han pasado por manos tuyas y que todavía falta que Así es. muchos que tú les expliques cómo se hacen las cosas acá. Mau, es que nos encanta, yo creo que nos encanta gritarle al mundo de que existe la posibilidad de invertir acá, de que existe la posibilidad de invertir en Estados Unidos, en Miami, en Orlando, y que no es tan difícil como ellos creen. O sea, hay mucha gente que, como tú dices, se descalifican y que dicen, no, es que eso es súper complicado, es que yo necesito tener un montón de dinero, es que no. Entonces, aquí vamos a estarles contando un poco primero sobre la parte de créditos hipotecarios, porque ya saben las personas que o sea, todos los martes yo hablo de un poquito de cada cosa. No hay nada mejor que sentarse a hablar con nosotros, ya de una asesoría ya personalizada, por supuesto, donde veamos cada caso, dependiendo de cuál es su situación. Pues, por supuesto, ya Mauricio los estaría ayudando en la parte de créditos hipotecarios y pues en mi parte, lo que es la asesoría en la parte inmobiliaria. Pero Mau, yo te tengo que aprovechar el día de hoy, yo tengo que, mira, exprimir ese cerebro tan grandioso que tienes y que nos cuentes y que nos compartes esa información, Mau. Y una de las cosas que a mí me gusta siempre que tú hablas es sobre la cultura que tiene normalmente nuestra gente latina de no querer obtener un crédito hipotecario, ¿no? O sea,
partir desde ahí, porque hay mucha gente que dice, pues es que no, a mí no me gusta la deuda, yo termino pagando más, termino pagando muchos intereses, yo prefiero pagarlo todo en efectivo. ¿Qué dices, qué le dices a esa gente que de repente tiene esa parte de cultura que no puede ver nada? Mira, es lo grandioso de este país. Eh, los grandes patrimonios familiares se hacen con el dinero de otros y un inversionista hispano puede emular lo que hacen los grandes millonarios y millonarias de este país. Y es, en vez de comprarse una casa y esperar, en vez de comprar una casa en efectivo, utilizan este mismo dinero para comprar dos y tres, a menos de que necesiten ese dinero para vivir. Dicen, no, es que yo tengo que recibir esos $1,895 y con eso resolución y no me voy a apalancar. Financieramente, el retorno sobre el dinero dado cuando te apalancas es en porcentaje mayor que cuando compras de contado. Entonces, primero de todo, hay una figura financiera que la gente no entiende. La gente solamente cree que por el hecho de que se pague sola o que me sobre un poquito o mucho dinero es una buena inversión. Siempre tiene que hacer un cálculo de comparaciones. Si yo tuviera $150,000 y quiero comprar una propiedad y en vez de ponerlo en una acción, ¿cuál es el retorno? ¿Cuál es digamos, el beneficio de invertir apalancado? Hay un retorno importante sobre tu dinero. Mucha gente no piensa que el retorno del dinero es sobre la cuota inicial, pero la valorización de la propiedad es lo que hace que tu retorno del dinero sea más importante. Mientras que si tienes una propiedad pagada de contado, Explica eso nuevamente, Mau, porque yo te lo entiendo perfectamente, ¿verdad? Pero hay muchas personas que es primera vez que están escuchando ese concepto. Entonces, repite la parte de qué es lo que el retorno de inversión de acuerdo a la cuota inicial y, o sea, explica eso porque hay mucha gente que no te lo entendió. entonces si compramos una propiedad de $500,000, ¿ok? De contado, versus una propiedad de $500,000 apalancada, que una propiedad de $500,000 necesitas alrededor de $150,000. Entonces, se valoriza la propiedad, por ponerte un número redondo, 10% anual. ¿Ok? Ok, tú estás teniendo una valorización sobre tus $500,000 y tienes que, obviamente, va a haber un inquilino, si es una propiedad de inversión, y ahí vas a hacer tu cálculo. Pero en vez de cuando haces una inversión, y esto es lo que recomiendan los banqueros, es en vez de coger los 500,000 y poner 500,000 y buscar una valorización de 500,000, con $150,000 puedes comprar esa misma propiedad de 500,000 y hasta puedes comprar otra de 500,000 y aprovechas la valorización de estos $350,000 que tú no diste. Así es. Entonces, si tú haces el retorno de tu dinero, haces una matemática sobre el retorno de tu dinero, te va a dar mucho más porcentaje el retorno sobre 150,000 que sobre 500,000. Entonces, he ahí donde no se fía uno solamente, es que yo sobre los 500,000 la voy a rentar y me van a quedar 1,000, pero puede que te quede de pronto 500, un poco menos el otro, pero el porcentaje de incidencia es lo que uno busca retorno sobre su dinero. Y entonces ahí es Exactamente. cuando dicen, ¿cuál va a ser el retorno? El 6, el 4, el 3, el 2. Cuando haces una inversión inmobiliaria apalancada, hay varios factores. Está la renta, que lo ideal es que tu inquilino pague la hipoteca, Así es. pero estás aprovechando una valorización, estás aprovechando una moneda del dólar y en vez de comprar una propiedad de contado, puedes comprar dos. Entonces vas a obtener una valorización mucho más rápido. Y es un ejercicio que, como dices tú, cada perfil financiero tiene su historia. La Ujú. deuda es muy harta, la deuda no es un tema agradable, pero es agradable el retorno sobre el dinero que tú colocas cuando hay deuda. Y eso es lo que buscan las grandes riquezas aquí en Estados Unidos y es por eso que este país es tan importante en todos los aspectos. En el mundo de las inversiones inmobiliarias, todo el mundo cree que el único que tiene acceso es el americano. El sistema está hecho para que el inversionista extranjero invierta acá con beneficios impositivos y beneficios de tener los mismos acuerdos con los bancos en propiedades de inversión. Entonces, el Hablando sistema de, americano se presta para todo esto
y lo que tú acabas, digamos, de decir, el retorno, la inversión, depende de la propiedad, depende de varios factores, depende de la zona, depende de dónde compres, pero hacemos el ejercicio y se calcula cuando buscas apalancamiento para terminar la idea es haces el ensayo solamente con la cuota inicial que tú colocas sobre la ganancia de la valorización total de la propiedad. de la Entonces estás propiedad. teniendo un dinero que está poniendo un banco en el cual tú estás obteniendo también un retorno sobre ese dinero. Así es, como dice a veces el amigo o el enemigo, ¿no? De que es el Trump que dice, bueno, trabaja con el dinero de otros, ¿no? O sea, realmente es trabajar con el dinero de otros. Mau, y comentabas una parte muy interesante que es que a veces los extranjeros piensan que las condiciones son sumamente diferentes para ellos como extranjeros, a diferencia de un ciudadano que quiera obtener un crédito hipotecario. Entonces, partiendo de esa idea, ¿cómo es que una persona vamos a poner el ejemplo de la mayoría de la audiencia que está acá, que dicen, yo no tengo un seguro social de Estados Unidos, yo no trabajo en Estados Unidos, yo nunca he pagado impuestos en Estados Unidos. ¿Cómo es que a mí me presta dinero un banco americano si yo todo lo tengo en mi país? O sea, ¿cómo eso funciona? Lo primero, Estados Unidos necesita la inversión extranjera como cualquier lugar, país del mundo, para empezar. Y todo empieza desde la compra de una casa o un apartamento. Y ahí es donde entran los bancos que tienen necesidad y obligación de prestarle a inversionistas extranjeros. Entonces, aquí hay miles de bancos en Estados Unidos y hay los tres bancos más grandes de Estados Unidos que son Wells Fargo, Chase y Bank of America. No tienen la necesidad de prestarle a un inversionista internacional. ¿Por qué? Porque como son los bancos más grandes en los Estados Unidos, y si llegase a haber otro problema financiero como lo en el 2008, el gobierno americano sale a salvar a los bancos, pero como todo en la vida, va a salir a salvar a los más grandes. Por ende, el Banco of America no tiene que diversificar digámoslo así, su riesgo interno, mientras que bancos de tamaño mediano, que son muy grandes si los comparamos a nuestros bancos en Latinoamérica, sí tienen la obligación de prestarle un poquito al americano, un poquito al colombiano, un poquito al mexicano, un poquito al ecuatoriano y tienen que diversificar su cartera interna. Y aquí esto es lo que no saben la gran mayoría de los inversionistas internacionales. Y ahí es donde en Q Capital tenemos acceso a 63 bancos diferentes que están obligados a desembolsar dinero al inversionista internacional. ¿Ok? Entonces, esa es la primera regla de por qué tiene que pasar esto. Y me Entonces, encanta y me encanta que hayas aclarado esa parte, porque no sabes la cantidad de personas con las que hablo y me dicen, no, es que yo tengo una cuenta en el Bank of America desde hace muchísimo tiempo y yo voy a ir a que me presten el dinero allí. Entonces, es muy importante saber que ahí existen los bancos específicos que les van a dar las mejores condiciones a ustedes para que ustedes como extranjeros puedan calificar para eso, porque también he tenido la respuesta diferente. Neymar, pero es que tú me dijiste que me daban un préstamo y yo fui al Chase y me dijeron que a mí no me prestaban dinero. Entonces, pero es que tenemos que trabajar con los bancos adecuados para que tengan un crédito hipotecario y pues por supuesto para eso tenemos nuestros aliados de YoCapital. Ahora, Mauricio, como una persona extranjera, ¿qué es lo que necesitaría? ¿Cuáles son esos requisitos que la persona extranjera necesita para poder calificar o poder tener una preaprobación acá? es importante que entiendan que Estados Unidos, si el país donde residen eh, no tiene problemas de el envío del dinero a través de transferencias bancarias a los Estados Unidos, van a ser sujetos a poder tener financiación. Y el hecho de entrar con una cuota inicial importante le da tranquilidad al sistema financiero. Una cosa es el residente, el americano, comprando su casa primaria, tenemos unos beneficios, pero cuando tú o yo como ciudadanos o residentes americanos compramos una propiedad de inversión, es las mismas reglas que para un inversionista internacional. Como lo dice la palabra, es una inversión y el programa de financiamiento es para inversionistas. Aquí es donde no entra el tema de discriminación. Entonces, no importa, digamos,
digamos, la nacionalidad, siempre y cuando puedas enviar transferencias bancarias legalmente a los Estados Unidos, te van a prestar en las mismas condiciones y o beneficios que tiene un inversionista americano. Tienes que entrar con 25, 30 o 35 o 40%, dependiendo de las propiedades, y de esto hace que le dé una tranquilidad al sistema financiero americano para poder desembolsar con simples 5 requisitos. ¿Ok? Solamente son 5 requisitos que se van a necesitar para estructurar el paquete. Es importante que entiendan una empresa como Q Capital, como la mía, ¿qué hace exactamente? Es que se confiesen conmigo, que me entreguen lo que yo necesito y yo tengo que convencer a un analista de crédito americano que nunca va a hablar con el que va a pedir el dinero prestado, nunca va a hablar con el inversionista que va a pagar la hipoteca todos los meses. Es el trabajo de nosotros. Aquí nadie se quiere quedar con tu propiedad. La propiedad es la garantía, pero nadie va detrás de la propiedad. Aquí todos los bancos quieren es que mensualmente reciban los intereses. Y para eso vamos a estructurar el crédito con 5 requisitos. El primero es capacidad de endeudamiento. El analista de crédito americano quiere ver que con tus ingresos en tu país de origen, donde tú resides fiscalmente, tienes la habilidad de, si tienes un inquilino o no tienes un inquilino, de pagar el crédito hipotecario todos los meses. Ahora, esto es para obtener las mejores tasas de interés. Cuando quieren obtener las mejores tasas de interés, nuestros ingresos a título personal son los que avalan el crédito. Si no califican nuestros ingresos, vamos a otro nivel que utilizamos la renta para calificar, pero castigan la tasa. ¿Cómo hago yo esto? Solamente con tu contador o tu contadora me tiene que dar una carta de ingresos donde me va a decir, por ejemplo, Mauricio Ordóñez como propietario de Q Capital en la Ciudad de México es el presidente y el socio fundador es dedicado a estructurar créditos hipotecarios. Tiene unos ingresos de $10,000 mensuales. Al día de hoy se ha ganado 80,000, en el 2023 se ganó 120,000, en el 2022 se ganó 100,000. Nada más. No tiene que venir acompañado sino de una copia de la matrícula profesional del contador o la contadora. Estados Unidos es un país de confianza. Lo que escriba el contador en papel es creíble 100%. Tiene que hacer sentido común, obviamente, pero Obviamente. es creíble. Ese es el requisito más difícil, capacidad de endeudamiento, ¿ok? Segundo requisito, al no tener un número de seguro social, no tener historial de crédito en Estados Unidos, necesito que una institución financiera en tu país de origen me dé una recomendación de tu cuenta bancaria, de tu cuenta de ahorros, de tu cuenta de cheques, que la manejas bien. Punto. Y los otros 3 requisitos son copias. Copia del pasaporte vigente, ojalá visa de turista como mínimo vigente. Si no tienes visa, vamos a ir a otro nivel de banco que van a castigar la tasa de interés, pero también hay solución porque es una propiedad de inversión. El cuarto requisito, vamos a llenar una aplicación de crédito que lo llamo yo la famosa confesada. Esta aplicación de crédito pregunta cómo te llamas, una de las 25 preguntas, y dónde resides. Tienes que darme una copia de un recibo de servicio que coincida el nombre que me colocas en tu aplicación y la dirección donde tú vives. Es un recibo de agua, luz o teléfono, una copia de recibo. Y por último, lo más importante, Ney, solidez financiera. Solidez financiera en Estados Unidos es medida con liquidez en cuentas bancarias. ¿Dónde tienes tu dinero? En cualquier lugar del mundo es aceptable, ¿ok? Pero tiene que estar bancarizado. Entonces me tienes que mostrar que tienes la cuota inicial, los costos de cierre y es muy importante. No puedes quedar sin liquidez por el hecho de comprarte una propiedad acá. Entonces, si yo te exijo el 30% de cuota inicial, hay unos costos de apertura de crédito, escrituración por demo. Pongámosle que esos costos son del 8%. Tu inversión total es 38%. Tienes que mostrarme que tienes algo más de Así dinero en las es. cuentas bancarias. Exacto. Que no se va a Aquí quedar lo en llamamos cero. las reservas. Exacto. Entonces me vas a tener que mostrar los últimos 2 meses de una, dos o tres cuentas bancarias o muchas más. ¿Dónde está tu liquidez? En cuentas de ahorro, CDTs, que tengo acciones de Apple, de Microsoft, todo lo que tú puedas liquidar, me muestra los últimos 2 meses de los estados, los tractos bancarios y de esta manera estructuramos el crédito y vamos a obtener una aprobación.
O sea que tú recomiendas que yo, o sea, alrededor de que un 45% con que la persona se prepare con un 45% del valor de la propiedad estaría bien como para que todos los números fluyan, ¿no? Entre Correctamente. 45 y 50. Yo sé que hay Exacto. muchas propiedades que a ti te gusta vender que exigen entre el 30 y 50%. Asumamos que en el Correcto. 50. Yo puedo después apalancarte hasta, por decirte algo, hasta el 65-70 e incluimos los costos del crédito en el préstamo. Entonces, cada perfil financiero es diferente, pero yo digo que si están empezando hoy el proceso y quieren precalificarse hoy, que eso es otro tema que ahorita Mm, podemos hablar, y quieren aprobar el crédito hoy, me tienen que demostrar como si hoy tuvieran el dinero para cerrar la propiedad. Aprobar, no precalificar, aprobar. Entonces, he ahí donde lo que tú acabas de decir es muy importante. Si ustedes tienen entre el 45 y 50% de liquidez sentado en un banco o terminando el mes en un banco, van a obtener acceso a las mejores tasas de interés. así es. Y me gustó mucho que tú dijiste como que siempre hay una solución. O sea, si no tienes esto, o sea, esto que te estamos pidiendo, bueno, vamos con otro banco, tal vez castigan un poco la tasa de interés, pero siempre hay una solución. O sea, que tú siempre nos buscas el mejor, la mejor fase, la mejor manera para nosotros poder obtener un crédito hipotecario como extranjero. Porque esa es una de las dudas, ¿no? A veces la persona dice, ok, pero ¿qué pasa si no me dan el préstamo, si no tengo el crédito hipotecario? En tu experiencia, Mauricio, o sea, ¿has visto mucho ese escenario de que no le aprueben un préstamo a una persona? No, mira, sí, obviamente ha pasado, Ujú. pero cuando compran propiedades que son prácticamente nuevas, ok, si entras con un 30%, por ejemplo, para una casa te pedimos 25%. Si compras un condominio de renta larga, el 30%, condominio de renta corta, el 35% y con hotel entre 40 y 50. El hecho de entrar con esta cuota inicial, alguien te va a financiar. Claro, Es porque así. el riesgo para el banco es muy pequeño. Correcto. Ahora, ¿qué hacemos para obtener la mejor tasa de interés? Poderle demostrar al analista de crédito que por el hecho de comprar una propiedad acá no te quedas sin líquido. Mucha gente me dice, Mauricio, es que yo tengo mucho efectivo, pero no tengo todo el dinero bancarizado. Perfecto, no hay problema. Coloca la cuota inicial y yo te consigo un programa con una tasa de interés un poco más alta porque no cumple los requisitos de los que sí los cumplen. Entonces, eso sí Exactamente. tiene Estados Unidos. Te da beneficio de si cumples ciertas cosas, tienes mejores condiciones. Pero como tú acabas de decir, el hecho de entrar con una cuota inicial y todo lo que tú estás vendiendo, obviamente exigen estos montos de dinero, vamos a obtener una aprobación. Ahora, ¿por qué no te aprobarían? Nosotros, aparte de analizar el perfil financiero de la persona, analizamos a la propiedad y analizamos silenciosamente a la persona. ¿Qué quiere decir con eso? Aparte de yo mirar los requisitos, yo tengo que hacer un chequeo mundial. Si no eres una buena persona en tu país de origen, tienes algún problema legal importante, ok, ahí vamos a tener problemas. Ahí es por eso que es importante, hay gente, te voy a poner, ser mala persona no quiere decir ser un bandido, no. Me pasó con un cliente chileno que es constructor y obviamente los constructores son sujetos a demandas y demás cosas. Él no había caído en cuenta que en un edificio importante que hizo, pues se peleó con su arquitecto y hay un pleito que están dando. Y este pleito es un pleito que sale a la luz pública y cuando hacemos el chequeo mundial, pues salió, pero salió al final del proceso, llamémoslo así. El cliente nunca me dijo y obviamente tuve que castigarle la tasa de interés para solucionarlo. Entonces es importante lo que llamo yo la confesada. Es muy Cuéntenos importante, todo y exactamente. nosotros vamos a saber qué contar y qué no contar. Pero si me dices, Mauricio, es que sí, yo resulta que me divorcié y mi esposa me está demandando porque no le pago lo que me toca pagarle a los niños o me atraso un poquito y va a salir que tengo una demanda. Es Exactamente. normal. No es que seas una mala persona. Algo pasó, no sé. Cuéntenos todas esas cosas para nosotros saberlo, atacar con anterioridad para poder obtener la mejor Claro, tasa de mientras más interés. información tú tengas, ya tú sabes cómo organizar el préstamo para que todo salga bien y para que no le castiguen la tasa de interés a última hora. Es Ahora, así. Mauricio, mencionaste una cosa muy importante que es la parte de la preaprobación.
y nosotros siempre recomendamos a los clientes a que se hagan, a que, o sea, que se preaprueben. ¿Y cómo sería eso y cuál es la diferencia entre la preaprobación y un crédito ya aprobado? Mira, Q Capital tiene la licencia de banco hipotecario. En inglés se llama Mortgage Servicing Lender. El tipo de licencia que nosotros tenemos quiere decir somos auditados por el sistema financiero americano, donde estamos licenciados en 8 estados. ¿Ok? Esta licencia es la que tiene Bank of America, Wells Fargo, Chase para hacer hipotecas. Yo no capto dinero, yo no abro cuentas bancarias a nombre de mi empresa. Cuando hacemos el crédito hipotecario, ayudamos a abrir la cuenta, pero no conmigo, sino con un banco que la pueda abrir. Entonces, al hecho de tener esa licencia, yo puedo automáticamente analizar como un analista de crédito de un banco normal una preaprobación que normalmente lo hago por teléfono. Y esa preaprobación se pregunta, ¿qué haces si eres empresario, independiente o empleado? ¿Dónde está tu liquidez? Si la tienes hoy, si la vas a tener mañana. Entonces, preguntamos las cosas que va a necesitar un comité de crédito, el que le pasemos para aprobarlo o no. El hecho de tener la licencia y la experiencia que pide el comité de crédito y de haber participado en tantos comités de crédito, me da la autoridad de poder decir, "Ya estás precalificado". Ahora, cuando alguien de mi equipo precalifica, tiene que venir el acompañamiento de los documentos que me van a llevar a la aprobación final del crédito. Entonces, esta precalificación es un documento muy importante en el cual expedimos legalmente, donde dice el señor Mauricio Ordóñez está preaprobado hasta $585,000 de crédito, basado en nuestra conversación, sujeto a la que me corrobore. Y tú con eso puedes negociar un contrato de compra y venta aquí en los Estados Unidos. Ahora, Totalmente. para la aprobación, eso es en una llamada de teléfono, es una cuestión de una llamada por teléfono. La aprobación final viene acompañada. Luego de que nos entregan los 5 requisitos, se demora 30 días. Entonces, la aprobación del crédito, 30 días. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque los contratos de compra y venta están sujetos a unos tiempos, que yo sé que tú los explicas súper bien, pero deben de entender que tenemos que cumplir lo que nos exige un contrato con un vendedor y un comprador y nos Bien. tenemos que acomodar a las fechas que exige este contrato. Entonces es importante empezar con tiempo lo que es la aprobación final del crédito. Así es. Eso para mí es súper importante porque como tú dices, o sea, los tiempos del contrato se tienen que cumplir. Aquí en Estados Unidos, o sea, tú tienes que cumplir, o sea, si es el día de la inspección, ese día se tiene que hacer la inspección. Si es, hasta ese día tenemos que presentar la aprobación del préstamo, hasta ese día lo tenemos que hacer. O sea, tenemos que estar súper pendientes de los tiempos de la transacción. Entonces, no, o sea, a mí a veces cuando los clientes me dicen, no, es que me voy de viaje. No, 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 tú no te vas de viaje todavía. Tú me tienes que dejar todo esto listo antes de irte de vacaciones porque es que se tienen que cumplir con las diferentes condiciones del contrato. Ahora, Mau, hablabas un poco sobre los tiempos, ¿no? O sea, una vez que la persona entra en contrato, ¿cuánto tiempo tú necesitas como mínimo y cuánto, o sea, cuánto tiempo es como lo normal que necesitas tú para dar ya esa aprobación y que la persona pueda ya obtener su llave? Mira, yo soy amigo, aquí vienen varios escenarios. Si compras con una propiedad que está ahora, obviamente estos contratos están ahora, te van a dar 45, 60 días. Tenemos el tiempo de 45, 60 días con los bancos que tienen las mejores tasas de interés. Esa pregunta que tú haces es muy importante porque quien tiene la mejor tasa de interés es el que más se demora porque tiene más volumen de trabajo. Entonces, iniciar con tiempo el proceso es importante. Ahora, si tú compras en preconstrucción, como el proceso tarda 45 a 60 días, después de que me entregas la documentación adecuada, no quiere decir que me hice la carta del contador y la carta del contador está mal y ya suman los tiempos. No, tiene que estar la documentación como la necesita el analista de crédito. Soy amigo de empezar 4, 5 y 6 meses antes de que esté la propiedad en preconstrucción. ¿Por qué? Aquí normalmente las propiedades en preconstrucción no te dan la fecha final hasta 10 días antes de que esté la propiedad, porque el constructor va a recibir un documento de la ciudad, que la ciudad ya inspeccionó la propiedad, donde se puede habitar la propiedad. Y normalmente eso pasa 10 días antes de que esté la propiedad. ¿Ok? Entonces, pero si esperamos
al último momento, como acabas de decir, el constructor no espera, el vendedor no espera, porque el vendedor tiene que cumplir también con unos acuerdos que tiene, si tiene préstamo de construcción. Cuando hay un préstamo de construcción, el banco del préstamo de construcción ahí mismo sabe que ya está el apartamento listo y sube la tasa de interés. Así Entonces, es. ahí entra en varias cosas la parte de atrás de la gente que no se da cuenta lo que tiene que vivir el constructor o el vendedor. Entonces, Correcto. soy amigo de empezar procesos 4, 5 o 6 meses antes, que normalmente te van a decir, va a estar en en el último trimestre del año. Ok, empecemos desde 6 meses antes. Exactamente. Aquí no te van a decir, va a estar el 15 de diciembre del 2025. No va a pasar. A Así es. menos de que sea una propiedad usada. Si es Es una propiedad diferente. usada, sí se establece la fecha. Pero si es una propiedad nueva, te van a dar un día aproximado o un mes aproximado. Exactamente. Yo siempre le digo a los clientes, mira, ya de 4 o 5 meses antes me voy a comunicar contigo para empezar todo lo que es el proceso del financiamiento. Así que ya ellos saben, lo tienen en su calendario y lo colocamos para que todos estemos en la misma página y pues por supuesto estemos monitoreando los tiempos. Muchísimas gracias, Mauricio, de verdad por este espacio. Siempre es súper enriquecedor hablar contigo, conversar. Sé que hay muchas personas por acá que ya pues quedaron súper claras con el tema del financiamiento. Les coloqué por acá en el chat mi correo electrónico donde pueden enviar si tienen preguntas, si tienen dudas, si se quieren reunir directamente con Mauricio. Mi correo electrónico es neymarcarrero@gmail.com. Neymar Carrero G de García @gmail.com. Es la mejor manera de contactarnos. Ahora, si usted recibió un WhatsApp de nuestro equipo, responda a ese WhatsApp. Si recibió un correo electrónico haciéndole llegar la invitación a este webinar, responda a ese correo electrónico. Si usted se registró por el Instagram, responda al Instagram. Nosotros tenemos las diferentes maneras por donde usted reciba la invitación y se te haga más fácil contactarnos, pues por ahí estaremos respondiéndote para pues colocarte en contacto con Mauricio, empezar a hablar conmigo para que yo te pueda guiar en lo que es el proceso de la compra de una propiedad acá y pues por supuesto que lo hagas de una manera segura, sin errores y con los expertos que te pueden guiar a hacer las cosas bien. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias a todos los presentes que nos acompañaron en esta noche el día de hoy. Mau, muchísimas gracias. Inés, muchas gracias a ti, como siempre. Gracias por tener un ratico acá. Gracias a todos los que quisieron escuchar hablar de deuda, que no es agradable, pero es importante si quieres aprovechar el sistema americano y crecer tu patrimonio lo más rápido posible. Aprovecha a los bancos aquí en los Estados Unidos, que tienen la necesidad de prestarle a los hispanos también. Muchas gracias, Minei. Que te cuides, Gracias, que estén gracias. bien, igual, feliz noche, hasta luego. Bye.